Tiene que tomar una mejor decisión sobre el tratamiento a elegir. La decisión de este es importante para complementar la información obtenida en la enfermedad actual. Es importante conocer el ritmo. Ahí está el sueño, funciones vitales, el sueño vital. Una de las funciones vitales del ser humano es el sueño. Y el sueño tiene dos fases: sueño no REM, sueño superficial. El sueño REM, sueño profundo. Si yo tengo sueño superficial, no dormí bien. Tengo que cumplir los dos ciclos. De acuerdo a la edad, términos de sueño de 6 a 8 horas. Si yo duermo menos, es insomnio. Si duermo más allá, parasueño. O sea, los extremos no sirven. Tiene que ser un sueño de calidad. El sueño es reparador. Por eso existe la terapia de sueño. Al paciente que llega agresivo, terapia de sueño no es lo mismo. O sea, 2, 3 días. Hay gente que hay que dormir los 5 días, una semana. Come y sigue durmiendo. Porque sus neuronas se estabilizan, sus ritmos se están haciendo. Y es saludable. Frente a tantos problemas, depende de un sueño. Por eso el sueño es saludable. Por ejemplo, el de Callao, Sarita Colori. ¿Ustedes van a Sarita Colori? No hay gente en la calle en la mañana. ¿Qué están? Están durmiendo. Porque ellos hacen su inversión de noche y de día duermen. Inversión de sueño. Por lo tanto, deterioro. Salvo el caso que hay gente que trabaja de noche y duerme de día, que tiene que sus horas. Pero si no duerme, es un problema. De gente que no puede dormir por un problema asociado a una enfermedad, o puede ser una patología propia del sueño. ¿Usted se imagina una persona que no duerme un mes? La situación es terrible de esa persona. Otro elemento importante, el apetito, todo referente al apetito. Comer a sus horas. Por ejemplo, otro día vi una pacientita que me llamó la atención. Se acuesta a las 10, a las 12 se levanta y come su papaya. Entonces está interrumpiendo su sueño. Pero ¿cuál es el riesgo? Yo por lo menos antes de dormir, es la norma, comer 2 horas antes. ¿Por qué? Porque es la digestión. Yo no puedo comer y dormir ahí mismo. ¿Por qué? Porque ese riesgo, si no digiero bien, puede venir una sensación nauseosa, ¿cierto? Los deseos vomitar. Y como estoy medio somnoliento, no lo rojo todo. Y se produce lo que se llama la neumonía por aspiración. Hacia los pulmones muere. Hay gente que muere. Porque el somnoliento no hubo, por eso 2 horas antes. No comer y dormir. Aparte, puede dar pesadillas, no hay buena digestión, pero eso tenemos que ver. En esas circunstancias, entonces acá síntomas vegetativos, o sea, otros síntomas, temblor, malestar, etc., todo lo que puede llevar, estado del ánimo, síntomas generales como fiebre o fatiga, o síntomas neurológicos no cubiertos previamente. Problemas neurológicos que puede haber en un momento de una caída, un golpe, una pérdida de conocimiento que ya va afectando los sistemas neurológicos, de movimiento, en ese sentido. Todo eso es importante evaluar para que no tengamos dificultades. El examen mental, ya después de hacer toda la historia de la enfermedad mental, la historia de la enfermedad actual, los antecedentes personales, los antecedentes de familia, las funciones vitales, ya después del ingreso al examen mental. Después el examen físico también, ya llegó el examen mental, que es importante. Uno de los aspectos importantes es el examen mental. Por ejemplo, en la actualidad, toda persona que cumple 65 años quiere ser digamos, una distribución de sus bienes, su herencia, todo. Los notarios le piden ya certificado de salud mental. Obligatorio. Y hay compañías que establecen ahora, dice, aparte de sus decisiones ya financieras, a partir de los 65 años. ¿Por qué? Porque de ahí el deterioro. Se dice que en el ser humano, a partir de los 30 años, la textura de nuestra piel se va perdiendo ya. ¿Cierto? Esa textura, esas condiciones también es nervioso si no lo activo. Pues un elemento importante es la lectura. Gente que no lee, pues sus neuronas no están activadas. Nosotros también hay gente, por ejemplo, que juega sudoku. A los de la tercera edad los van a jugar sudoku. Rompecabezas. Es decir, se vuelven las etapas como si fuesen la activación sistema nervioso central, la memoria. Entonces, ahí es importante, ahora en la actualidad, que piden el examen mental. Entonces yo establezco, hago todo el examen, hago la historia y hago el examen mental. Y digo, paciente de tantos años, 80 años, que en la actualidad, en su examen mental se encuentre estable. Tiene condiciones de buena salud mental. En la actualidad, porque ese certificado tiene duración 30 días. Porque mi salud mental puede cambiar. El ser humano gana
o pierde salud. Gano salud si yo me cuido. Pierdo salud si yo no me cuido. Por ejemplo, ahora que estamos en época de cambio climático, tenemos que cuidarnos. Eso es un factor de presión, ¿no? Gano salud. Pero si yo no me cuido, pierdo salud. Y en salud mental es así. Gano salud si realmente me siento. ¿Qué es la salud mental al final de cuentas? La salud mental es sentirme yo bien conmigo mismo y sentirme bien con los demás. Si yo no me siento bien conmigo mismo, ¿qué va a sentir mal con los demás? Por ejemplo, Freud, y después mencionaba, interesante la idea, decía, ¿qué es la salud mental? La salud mental es la capacidad que tiene el ser humano para amar, para jugar y trabajar. Y eso fue desarrollado por Erich Fromm. Amar. Todos ustedes aman. Y diferentes tipos de amor. Es todo un tema interesantísimo, ¿no? Capacidad de amar. Capacidad de jugar. El primer elemento de socialización del niño, que es el juego. Padres o madres que no juegan, no lo conocen sus hijos. Porque el mismo desarrollo, en la primera etapa de la adolescencia, el adolescente se cuida de su arreglo personal, las chiquitas se cambian de ropa, los chicos tienen el espejo, su imagen personal. La segunda etapa de la adolescencia ya es sus padres, juego. Ahí el papá lo llama a jugar, no, ven, que no, estoy con mis patas. Ya perdió por eso es que si padre que no juega con sus hijos, no. Los adultos jugamos, en ratos libres. Es lo que se llama acá relajarse adecuadamente, de tal manera que le permite, no todo es trabajo, sino mi espacio libre, el ver una película, el compartir, es mi capacidad de trabajar. La salud no solamente la ausencia de enfermedad, yo puedo estar sano, pero no hago nada. La vida sedentaria, ¿qué hace? Realmente, ¿no? Una de las enfermedades es la obesidad. Y ahí, entonces, mientras yo estoy, por eso se dice, mientras yo estoy activo, que estoy sano, no es solamente no trabajar, trabajo es importante, actividad. Por eso los pacientes le dicen, no tengo nada que hacer, mentira, tienes que hacer algo en casa, hasta que encuentres un trabajo. En casa hay mucho trabajo que hacer, que si no lo haces, no cumples con ese rol. Entonces, esos son datos importantes. Y ya les mencionaba, consiste en observación, exploración y posterior investigación sistematizada de todas las áreas de la salud mental del paciente, de la entrevista. Fíjese, tan valiosa es la primera entrevista que yo evalúo todo. En una entrevista se da en ese nivel, porque cuando yo doy, por decir un certificado de salud mental, yo estoy dando un criterio, ¿no? Incluso tener cuidado, porque también ustedes saben, el certificado puede ser utilizado, en este caso para una compra o venta de oro, pero también puede ser utilizado para problemas de otro nivel, y eso tener cuidado. A veces hay colegas que han sido sorprendidos. Por ejemplo, yo no recuerdo el caso de una paciente esquizofrénica que en mi hospital tiene pues, una historia de este tipo, todos. 20 años de evaluación, historias así, pues, ¿no? Entonces, se había implicado con una persona que consume drogas, mira, y lo estaba manipulando porque tenía 2 hijitas y estaban con la abuela, y la abuela tenía dinero. Entonces, él lo estaba manipulando para que la niña venga ahí y le dé dinero. Fueron a un hospital y sacaron certificado de salud mental y estaba sana. Entonces, la señora viene escandalizada, doctor, mira, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Su colega de un certificado de otro hospital. Sí, no, la ha sorprendido. La ha sorprendido porque realmente no es que todos los 24 horas del día la persona está fuera de la realidad. Si fuera de tratamiento está bien. En el caso lo ha sorprendido, porque para la historia hay que tener cuidado. Antecedentes que ya he mencionado y a ver cómo va. Porque eso puede ser utilizado de forma ilegal, en ciertas circunstancias. Es también el riesgo que yo también pongo un diagnóstico del que no tiene la persona. Por eso que los certificados son aspectos de acto legal. Y cuando yo va a aspecto legal, va al debate pericial. Saben que siempre en psiquiatría tenemos muy cercanos al aspecto legal. Somos llamados como testigos, o si no, un debate pericial para apreciar si ese señor o señora cometió el delito en estado de un trastorno mental. En mi hospital, Valdizán, ahí el pabellón 5, si alguien conoce, donde tenemos pacientes que aparte que han tenido un trastorno mental, han cometido un delito y se han sido declarados inimputables. El último que acaba de llegar es un señor de 40 años que ha violado a una niña. ¿Cuánto le han sentenciado? 30 años. Entonces yo le digo a los médicos más jóvenes, le digo, ustedes lo van a ver cuando salgan. 30 años. Y la vez pasada llegó otra paciente donde la jueza dice, se internará por ser declarado imputable hasta el final de sus días.
de que va a morir. Lógicamente nosotros estamos de acuerdo, nosotros vamos a ir hablando. Como el día de hoy me entero de un caso de un delincuente, por decir el término, que sí quiso hacerse loco, y los colegas lo han evaluado en la carrera, le hizo, y el juez le había dicho, no, es esquizofrénico, y no es, no se va, fuera, a regresar a la casa. Entonces esos son los aspectos que hay que tener cuidado, porque también pueden pensar que al médico le pagaron algo para evadir esas situaciones, ¿no? El examen mental, apariencia y conducta general es una descripción del paciente, de modo que uno puede hacerse un retrato de él, la foto, el modelo, ¿no? Las características físicas relevantes, la vestimenta, fíjese, la línea personal, el cuidado de su apariencia. Hay pacientes que no se han bañado una semana, entonces se dice que de los seres vivientes, quien genera más mal olor es el ser humano, por la ingesta alimenticia, que tiene esencia, a diferencia de un animal, ¿no? Sino que el olor de la persona que no se ve es llamar. Por más que se ponga perfume, y hay pacientes que no se bañan. Yo, por ejemplo, le pregunto, oye, ¿el baño te has bañado? No, todo me está bañando cada un día. ¿Que no hay agua en tu casa? No, sí hay agua. ¿Pero hace frío? Báñate a mediodía. ¿Y el mejor baño cuál es? ¿Qué hora es? La mañana. El baño es relajado. Y arriba hay que bañarse 2 veces. Hay gente que no se baña, ¿no? El cuidar de su apariencia, la edad que representa, la relación a la edad cronológica, hay que tener en cuenta. El deterioro del consumo hace que la persona envejece. Tiene 30 años y parece 40. Y por si acaso te olvide, mujer que fuma, ya están los estudios de demuestran, por cada cigarrillo que yo fumo tengo 10 minutos menos de vida. A todo. Mujer que fuma se deteriora, hay menopausia precoz y más arrugas. Demostraba una serie de elementos, entonces, la edad cronológica, la forma de salud, como de salud. Todos son gestos que uno toma. La manera que se acerca a recibir, el contacto visual, como habíamos mencionado, si te dirige la mirada o no dirige la mirada, o te están mencionando mirando al techo, una actitud evasiva y desafiante, te provoca. Hay pacientes que te provocan. Y si tú caes en su problema, ya perdiste. Entonces tú hay casos que no la. Yo me acuerdo me acuerdo el caso de uno que era integrante de la barra de la U, en Tierra Norte. Después del misterio, es interesante, ¿no? El misterio, su segundo heredero. Como menciona su apellido. Su mamá lo llevó forzadamente al hospital y conmigo, se la entrega y consumió. Porque en cada partido, el núcleo, ustedes saben que la barra tiene su núcleo, ¿cierto? El núcleo que es la cabeza, el que mueve todo. Y de los televidentes, eso es todo lo que consume. Y gente más. Entonces, cuando llegó era terrible, voz alta, vozarón, que también como igual que cuando grita la barra, hizo pues legando el, como dicen, legando el, hay un término que se dice, como si dominara su posición en su mente. Yo lo escuché, muy bien, le dijo, tú eres hincha de la U, me alegra mucho, de por acá, ya empecé a hablar de partidos un poquito para acá. Ah, sí, ¿y cómo va la U? Sí, por acá, la U siempre anda, sube, baja, con todos los partidos y los equipos probando, ¿no? Entonces ya bajé y le digo, bueno, mira, le digo, en primer lugar yo te escucho bien, no tienes por qué llevar un tono de voz. Yo te escucho mejor cuando me hablas con tono de voz. ¿Ah, sí, doctor? Sí. Sí, hablo. Entonces ya bajé en primer lugar la voz. En segundo lugar, bien, me encanta lo de la U, del equipo, me gusta los partidos. Entré en su terreno, ¿no? Pues, pero ahora sí me interesa que me hable de tu persona. Ya me has hablado del misterio y me has hablado, ahora hablemos de ti. Entonces ya iba abriendo terreno hasta que llegamos a usted. En el tema de la entrevista un poco empate, podemos decir, en términos de partido, ¿no? En la segunda entrevista, no sé por qué me traen a mí, perdí de tiempo, que para acá, yo tengo mucho que hablar. Digo, ¿y qué? ¿Tú vas a...? ¿Tú eres hincha o eres jugador de la U? No, soy hincha. Entonces, ¿para qué vas tanto? No, que tengo que coordinar. Pero el jugador va a entrenar, ¿tú qué vas a coordinar? Yo coordinará pues un día, ¿no? ¿Y qué otras actividades tiene? Entonces, no, que para muchacho de edad fuerte, corpulento, con todo un espíritu ganador, porque es el equipo que tiene que trabajar. Pero todo nunca trabaja. ¿Y dónde? No, en cada partido cae algo, ¿eh? Eso está mal. Tienes que trabajar, porque si no hay partido no gana. Entonces ya empieza y ya empezamos a ir cambiando.
para que vaya viendo, por ejemplo, entonces la postura ahí, los gestos, el manierismo, movimientos o posturas que tienen una finalidad, pero que resultan exageradas y extravagantes, como mencionaba antes, algo llamativos, estereotipias, movimientos o palabras repetitivas que no tienen una finalidad y conductas extrañas. Por si acaso, la entrevista a veces con mujeres, a veces siempre entrevista con mujeres, siempre es bueno que alguien esté pendiente. Por ejemplo, en el hospital, el personal está, por ejemplo, si es una paciente maníaca y está en su estado de mañana, la paciente puede sacarse toda su ropa. Entonces pueden pensar, ¿pasa por algo y que el doctor está ahí? No, hay cuidado. Entonces yo llamo, mire, por favor, en su caso va en emergencia. Por favor, y tiene que tener personal femenino. Porque si no, pueden pensar en otras situaciones. Entonces uno tiene que tener cuidado en ese nivel. Es decir, por ejemplo, que una vez, tantas cosas que hablan, una vez lo está entrevistando una psicóloga a un paciente. En la mesa, para que vean, y el paciente estaba masturbándose. Y la psicóloga seguía la entrevista y el otro había movimientos pero extraños, ¿no? ¿Qué temblor el paciente que estaba masturbando? Entonces, para que vean, esas son las cosas que las personas digan. Entonces, tenemos cuidado. Lógicamente, eso no está permitido. El personal entra y le llama la atención fuertemente con su propia patología. Por ejemplo, un paciente esquizofrénico. En su cuadro ahí puede masturbarse públicamente. La motivación de acto privado. Pero un paciente en eso se masturba. Y es que está fuera de la realidad. Entonces, en esas situaciones hay que tener cuidado. No tiene cuidado, conducta extraña, rara o inapropiada. Por ejemplo, eso es inapropiada. Seguimos actitudes, una descripción de la relación que establece el paciente con su examinador, puede ser de cooperación, cuando coopera. Interesante, cuando el paciente coopera, ya, es fácil. Desinterés no le interesa nada. El paciente adicto no le interesa. Van para cumplir. Bueno, porque me han traído, si no, no hubiese venido, ¿no? Defensiva, el paciente se retrae, se cuida, no quiere dar información. Tensa, se miden fuerzas en ese nivel, no da su brazo de él, suspicaz, desconfianza, hostil, puede ser un poco agresivo y seductor. Una enfermedad seductora. Quiero llamar la atención. Por ejemplo, si tengo una paciente histriónica o una paciente histérica, es seductora. Muy seductora. No es un nivel en la seducción. ¿Por qué? A través de la seducción es lo que llama la ganancia secundaria. Y que, por ejemplo, de las 10 pacientes que hay, de las más seductoras, para dejar la ganancia, que yo preste mayor atención a ella. Y eso no es así. Todos son igual el paciente y todos tienen igual trato. Hay pacientes, por ejemplo, que le llaman la diferencia entre una convulsión histérica y una convulsión epiléptica, es que la paciente histérica, de un momento a otro se acomoda y se cae. Entonces cae en el pasadizo del hospital. ¿Para qué? Para que llame la atención. Entonces uno lo conoce, todo el mundo pasa por su lado y nadie le hace caso. Es la indicación. Hasta que al final le mira a un lado que no le ha hecho caso, se levanta. La paciente que es epilepsia, convulsión con epilepsia, sí, convulsión. Entonces, esos son los aspectos que uno va viendo con el trío de la actitud seductora. Entonces uno no puede caer en eso. Por eso que la entrevista es un manejo adecuado y correcto. Es de gran importancia porque nos ayuda a saber cómo dirigir la entrevista. Todo esto. Si yo tengo una persona suspicaz, la entrevista será hasta un momento determinado. Porque tampoco en la primera entrevista puede sacar toda la información. Porque si yo insisto, está suspicaz para no, ¿qué busco? Que me agreda. O se vaya de la cuenta, paciente que se va en la consulta. Debe su mano. Hay pacientes que le dan la mano y le dan un paciente mañana que hace le da la mano y te abraza, ¿no? Deme la mano. Hay pacientes que te dan la mano en su espejo. Deme la mano. Hay pacientes que lo dejan con la mano ahí y esa sensación es terrible, que te dejen con la mano ahí. Entonces todos esos gestos son, por ejemplo, paciente maníaco, oh, te da la mano, te abraza. Yo me acuerdo de tantos años, una vez yo estaba por la avenida de Emancipación y llevaba mi maletín, como siempre mi maletín, y veo que viene una señora, pues ya no pude evitar, que la señora era alta, una paciente maníaca, me abrazaba y todo el mundo me miraba, y beso acá, beso allá, yo que y todo el mundo me miraba, y felizmente que venía su hija, le digo, ahí viene su hija, me soltó, entonces saqué mi pañuelo, limpiarme todo el lápiz de ahí, y dice, está así. Esas son cosas. Después un día, yo bajo por la facultad, a la avenida Grau, y veo un pacientito, uno de ellos, que está en media pista. Entonces yo bajé, le digo, a torrearlo, que no se pega. Le digo, ¿y qué haces? Bajé, lo saqué del que está en media pista, y lo
llevé. Y me acuerdo que en verano estaba con una guayadera todo arrugada, color amarillo. Le digo, ¿tú vives por acá? Sí, me dice, todo llegué a su casa. Pobre paciente lo hacían dormir en el valle, es decir, una casa. Entonces le digo, ya te quedarás. El hombre se cambió de guayadera. ¿Y sabe qué dice? Le digo, ya te quedarás. No, doctor, vamos a ver unas hembritas. Y no quería dejarme. Dice, ¿para qué? Entonces lo que hice, ¿cómo hago para eso? Entonces, caminado desde Gao hasta 28 de julio. Y me acuerdo que había una agencia Lobato, de esos que cada viaje interprovincial y había 2 puertas. Le digo, mira, Torreal, espérame un ratito, ¿no? Y yo salgo para irnos a ver las hembritas. Salí por esa puerta y me fui por la otra. Entonces voy a Torreal, dejé ir, no me veo. Porque es así, hay que tener cuidado, a ver, paciente. Un día yo mismo, a veces yo mismo leyendo, y me da pena, y sube un paciente, pobrecito pidiendo limosna, dice, a un cal de gallina. Entonces ya lo había visto, y justo llega, ¡ay, mi doctor! Ya tuve que dar para su cal de gallina. Entonces, así son las casos de los pacientes que uno, por ejemplo, no va viendo. Y de alguna manera, en la entrevista también tener cuidado que esas concentraciones se den. Es una evaluación de la conducta motora, sea aspectos psicomotriz, movimientos. Se observa con atención el grado de agitación, inquietud y movimiento de la actividad motora, paciente agitado, llega agitado en ese estado, de retardo, el enlentecimiento de la actividad motora espontánea y de la entretención o mímica que puede llegar a la catatonía. Catatonía es un estado de postura fija con rigidez muscular asociada y resistente al cambio. Eso es lo que se presenta con los pacientes que sufren catatonia. Ellos toman una posición estatuaria y la flexibilización te lo dejo con la mano ahí. Horas como un estatua. Hasta que yo paso y lo bajo la mano, recién bajas una mano. Eso es una posición. Y he llegado a casos que llegan con stupor catatónico. Gente que no come, no va a tomar medicina. Y yo he visto personas que traen con 20 kilos, 30 kilos. Ahí viene un tipo de tratamiento. El tratamiento electroconvulsivo que alto resultado da y el paciente muere. Entonces, esas son las posiciones. Postura fija con rigidez muscular asociada y resistencia a cambio. También se observa la presencia de caticia, movimiento de gente bien inquieta, camina, va y viene, un vaivén incansable. Entonces puede ser posiblemente constante movimiento, acompañado de una sensación de sagrada tensión. Aquinesia, pobreza en movimientos lentos, identificado, y anormalidades posturales, alteración nada más. Hay gente que tiene, ustedes saben que el cerebro tiene que ver mucho con el equilibrio. Si esa persona no le que cierre los ojos, puede caer. Depende si tiene, por eso les decía, el examen neurológico es importante en ese momento indeterminado. Ustedes saben que uno de los puntos centrales del equilibrio es el oído, ¿cierto? Hay una enfermedad de Meniere que se altera el centro del equilibrio de nuestro oído, por movimientos y se puede perder ciertas sustancias y llegar al nivel inferior. Entonces, todo eso son importantes establecer. Seguimos avanzando. La existencia de movimientos involuntarios, tics, por ejemplo, hay gente que tiene nervios. Actualmente tengo un paciente que es consumidor y tiene tic. Mi nivel, pero siempre hace el movimiento, entonces un entrevistado, en la observación, sigue entrevistado y lo hace muy bien. Hasta que en un momento dado, lógicamente, la persona que tiene un tic se pone tensa. Si yo lo pongo en evidencia. Después él me ha contado sobre esto, digo, eso también es tratamiento. Esos tics se exacerban cuando está más tenso. Tan igual que la problema que tiene el problema del lenguaje, el tartamudeo. Hay gente que cuando es tensa, tartamudea más. Entonces, temblor, neuroclonías, contracciones musculares breves, violentos, distonía, contracción muscular sostenida que provoca contorsiones, posturas anormales. Por ejemplo, de Guillain-Tourette es una enfermedad que tiene una serie de movimientos como si fuesen torsiones constantes que se dan. Entonces, movimientos lentos, retorcidos, extensos y lesionosos en extremidades, y válidos movimientos violentos de gran magnitud detrás de una extremidad. Eso se da cuando la persona tiene un gran daño neurológico. Que todo eso se da, todo esto es un capítulo de una clase entera que se da sobre el aspecto psicomotricidad. Acá vamos a hacerlo más rápido. El ánimo, y ahí estas son las funciones. A ver. Los tics son secuelas mayormente de adicciones. Se dan mayormente por el consumo de alguna droga, del alcohol. Generalmente no, pero puede ser cuando el síndrome de abstinencia, porque el síndrome de abstinencia te genera ansiedad.
Es ahí donde se Claro, ahí desarrolla. se puede tener. Ah, en el síndrome de Claro. abstinencia, no con el... No, hay gente que puede tener un tic desde origen, por eso desde un inicio establece. Yo establezco que ese niño tenía un tic. El tic era parte. Pero puede ser que después de un tiempo lo haya adquirido. En circunstancias, por ejemplo, de una situación tensional en un momento determinado. Supongamos que la persona de un momento a otro lo sacaron a exponer al público, ¿cierto? Entonces él como uno hizo esto y ya se le quedó. Cada vez que otra vez lo van a exponer al público, hace el movimiento. Entonces, en el caso de los consumidores de drogas, yo he visto personas que así. Ah, Eso. pero también puede ser una secuela secuela de un daño orgánico, ¿ya? Claro, pero mayormente vienen a raíz de la ansiedad, de que ellos que se Se sienten... exacerba más con la ansiedad. Se Entonces acentúa, se acentúa. Entonces ahí una persona tiene que dar tranquilizante, todo y vale. Porque el tic, la persona tiene los tics, hay gente que por el tic los tiene a nivel de la cara. Y cada vez tiene droga y la cara. Entonces hay gente que, por ejemplo, este señor no solamente la cara, sino también de toda la cabeza. Y el señor es muy hábil, ¿eh? Entonces yo le he visto ya le estoy dando su tratamiento y le he ido explicando de qué significa, lógicamente. Si él sigue consumiendo, como vamos a ver la ansiedad, uno de los síntomas de la abstinencia es la ansiedad. Porque la ansiedad es importante. La ansiedad, tenemos la ansiedad basal, por ejemplo, de llegar a la hora, ¿cierto? Esa ansiedad es positiva, porque me permite cumplir. Estoy preocupado de mi llegada, ¿cierto? Es la ansiedad basal. O sea, pongamos una cruz. El estado de ansiedad es que ya me pongo más ansioso por esos detalles. Crisis de ansiedad, 3 cruces. Crisis de pánico, gente que tiene sensación que va a morir. Por ejemplo, en el caso de él, tiene que haber una ansiedad basal. Si consume, ya le genera a otro tipo de ansiedad. Sin de abstinencia, el deseo de consumir. Entonces, todo ese aspecto, por eso, cada una de las es importante. Vayamos viendo el estado de ánimo. Es la emoción mantenida y persistente que se experimenta de manera subjetiva y que puede ser observada por los demás. Todo mi estado emocional como me encuentro, lo puedo observar las personas. Yo puedo notar si esa persona está tensa, está deprimida o está irritable. Entonces, se explora basándose en los datos subjetivos referidos por el paciente en cuanto a sentimientos o emociones predominantes sin olvidar datos más objetivos como las funciones neurobiológicas. Y acá todo se da. Por ejemplo, si una persona que está deprimida no duerme bien, su sueño tiene un insomnio terminal. En cambio, la persona que está ansiosa, su dificultad de sueño es al inicio. El sueño inicial. Entonces, todo eso es claro. Una persona que está deprimida no tiene energía, no tiene ganas de hacer las cosas. La triste, apagada. Su apetito disminuido. Una persona ansiosa, la ansiedad lleva a comer más. Hay gente que aumente peso por su estado de ansiedad. Cognición. Acá tengo yo actividades más productivas en estado normal. Si estoy deprimido, mi rendimiento baja. La libido también es importante. El aspecto sexual en personas deprimidas se apaga. El estado de ansiedad no cumple su forma. Por eso es que cuando uno medica, también tiene que dar un medicamento adecuado. Porque hay medicamentos que bajan la presión sexual. Hay gente que hay que darle, ¿eh? A otros no los conviene darle, porque si no al final ya no vienen a la consulta. Entonces es el problema. Libros de la psicología en el transcurso del día, en la estación del año. También estado emocional, uno puede levantarse muy pilas, pero durante el día ya pierde eso. O gente que se levanta durante bien y después se pone triste. O se levanta triste y durante el día va teniendo mejor nivel de estado emocional. Eso también es importante. El ánimo. Se debe investigar el tipo de emoción, la intensidad y la duración, la presencia de fluctuaciones, la relatividad del ambiente y la proximidad con el contexto psicosocial donde vive el paciente. Todo está emocional. Por ejemplo, una persona, por eso se ven los contextos. Cuando yo estoy en mi casa me siento así. Va al trabajo me siento. Por ejemplo, el caso de una, para que vean viendo un ejemplo, yo tengo una paciente que es rusa, una paciente rusa de Ucrania, se conoció con un peruano allá, se casaron, y la chica es guapa. Entonces el peruano, un celotípico de primera, celoso, como el lenguaje dice, celoso rojo vivo. A la pobre chica no le permitía que salga.
lo controlaban. Total, de esa relación terminaron. La pobre chica buscaba trabajo acá, y así como hay una actitud de marginación a la gente, digamos, pues, serranía, a la gente que también lo vive, debe cierta actitud también de no consideración. Y justo entra a trabajar en un lugar donde el gerente era muy estricto. Entonces la señora hizo estrés laboral. Entonces, ¿cuál ha sido su reacción psicosomática? Sube al carro. Y cada vez que sube al carro, le da deseo de misionar. Entonces ella hace su ruta y dice, ¿dónde, si me da acá, ¿dónde va a misionar? Entonces la pobre chica sufría, ya tenía temor. Porque el estrés laboral era cuando ya llegaba al trabajo, le pasaba hasta el día siguiente, realmente. Pero no solamente le ha dado eso, sino que a la chica ya le viene el deseo de hacer sus deposiciones. Entonces, sube al carro, me imagino esa sensación. Está en el carro y con el tráfico de Lima, pues no hay, hoy al medio hora punta, todo es punta. Hoy por lo menos 2 horas, mejor viajo a Huacho a veces. Acá en Lima está bien. Y fíjese que le viene el deseo de hacer sus deposiciones. Entonces la señora bajaba, iba a un lado y otra vez lo tomaba. O sea, así en ese viaje 2 o 3 veces tratamiento. Entonces, uno de los factores de ella es su estado emocional de una situación estresante, lo que llaman estrés laboral. Entonces, yo he visto todo y ya el tratamiento ahora ya está controlando. Ya no. Entonces, para que vayan viendo todo lo que va a influir: el tipo de emoción, la intensidad, la duración, la presencia y frustración, la reactividad, el ambiente y la producción. Por eso el ambiente es importante. En el entorno donde estoy, cómo me llevo, ¿no? Hay ambientes saludables. Y ustedes que trabajan, ¿qué es la comunidad? Comunidad terapéutica. El ambiente que es saludable, si no dejaría de ser comunidad. El ambiente de las relaciones tiene que ser muy de repente un ambiente terapéutico. Eso es lo que se estira, que cada vez sea un ambiente terapéutico. Esa es una comunidad donde todo es río, bronca, esa es nuestra comunidad, pierde su fundamento. El ambiente terapéutico lo construimos todos que estamos ahí. De tal manera que usted es un paciente que está ahí, a ese es el tranquilizar. Porque si no, el lenguaje adicto se levanta al pueblo, ¿no? Hay gente que moviliza a los demás en esa situación. Ejemplo, estado de ánimo, ánimo normal, tímico, disfórico, ánimo desagradable, de excesivo malestar, ansioso, ánimo dominado por la tensión, inseguridad y miedo que ocurra algo malo, deprimido, ánimo disminuido con excesiva tristeza, eufórico, ánimo elevado con excesiva alegría, pacientes maníacos, expansivo, ánimo con la tendencia a la desinhibición, irritable. Todos estos son síntomas que encuentro de acuerdo a cada patología paciente. Por ejemplo, en las comunidades, ¿qué puedo observar? Irritable, paciente irritable, demandante. ¿Qué otra cosa puede ser? Eufórico, porque la cocaína es una droga psicoactiva estimulante. El alcohol es depresor, aunque la primera parte del consumo de alcohol es estimulante, después es depresor. Por eso la vitamina, la marihuana es estimulante, las benzodiazepinas, depresores, etc. Todo eso. Entonces, todo eso se va viendo en ese nivel. El afecto es la expresión de las emociones en la conducta observable y es más cambiante que el ánimo. Se evalúa a través del lenguaje verbal y no verbal, expresión facial, tono de voz, gestos, uso de manos, movimientos corporales y posturas, como reflejo de actitudes y procesos. De observarse la intensidad, el rango de la fluctuación que concordancia con el estado de ánimo y el afecto que la persona demuestra hacia otra persona. Ese es el momento de relación. Hay personas muy afectuosas que caen bien, que son simpáticas, en ese nivel es adecuado y se expresa a través del lenguaje. Seguimos con el afecto. Ejemplos de afecto son amplio y apropiado, expresión adecuada del afecto completo de emociones, con armonía o excelencia que acompaña. Hay coherencia entre lo que siente y piensa. Hay que tener ambivalencia. Es que yo digo, estoy alegre pero estoy llorando. Es ambivalencia. Entonces se da a personas que están así. El otro, aplanada, ausencia o disminución importante de cualquier expresión afectiva. Ustedes saben que pacientes esquizofrénicos, como vamos a ver, hay los esquizofrénicos que tienen sintomatología positiva y negativa. Negativa, aplanamiento afectivo. Que es uno de los rasgos de estas esquizofrenias. De estos rasgos que demora más el tratamiento. Embotado, reducción de intensidad de expresión emocional, restringido, reducción de la gama, intensidad de expresión lábil, que cambia estado de ánimo. Hay gente que llora fácilmente. Y disociado, afecto discordante con el pensamiento. Es lo que de alguna manera tiene que ver con la ambivalencia.
Ahora veamos otra función sumamente importante, que es el pensamiento. El pensamiento tiene que ver con todos nuestros pensamientos, nuestras ideas. Y ahí, eso es lo que determina en que la persona está dentro de la realidad o sale de la realidad. Dentro de la realidad es que estamos nosotros acá. Fuera de la realidad es el que realmente sale de la realidad. Por ejemplo, personas que, pacientes esquizofrénicos que piensan que es, por ejemplo, el enviado de Dios. O mujeres que dicen que es la Virgen María. Fuera de la realidad. Entonces, todos esos datos son importantes. Se explora a través del lenguaje hablado como la explanación, el grupo y la forma. Y viene el trato del pensamiento. De todas maneras, por ejemplo, la forma como el pensamiento está muy cercano al lenguaje. Por ejemplo, hay gente que habla rápidamente, la taquisiquia, hay gente que habla hasta por los ojos. No deja hablar de eso. Braguisiquia, que habla lento. Y uno tiene que, es el lenguaje de cucharadas que uno le tiene que sacar. Pero el pensamiento, el objetivo es que verán decidir los trastornos motores de habla, puede haber disardia, dificultad particular las palabras, falta de conexión del aparato faríngeo y disfonía no manera de de voz. Pero el pensamiento no tiene que ver con ese nivel, sino otros, como vamos a ver en el contenido del pensamiento. Esta es la forma, pero el contenido es este. Esta es la forma que sí. Es la manera como están unidas las ideas, la dirección del pensamiento hacia una idea final. Pero puede haber lo que nosotros llamamos neurologismo. Por ejemplo, ahora como para que vayan viendo, una vez ingresó una paciente así, levantada la pierna. Y entonces yo le digo, señora, ¿por qué hace eso? Doctor, tiene que levantar las piernas 30 centímetros. ¿Por qué? Porque a 30 centímetros estamos parademonios. Y tengo que evitar que los parademonios no nos parademonios es un neurologismo inventado por él. Supuestamente lo malo era 30 centímetros. Al inicio. Después del tratamiento, pues ¿qué parademonios? Nada, es idea. O gente que viene por idea. Por ejemplo, cuando hablamos, ¿por qué? Decirse, escuchar. Entonces, la idea paranoia, quiere que lo que sí lo estén escuchando. El otro día vi una paciente, me da mucha pena, trabajaba en Gamarra y vio un asalto. Ahí en el asalto ella vio y ella cree que lo están siguiendo. Entonces, la chica sube a la combi, ¿no? Y está ahí con idea y pide que lo acompañe su familia. Y va a llegar al consultorio y dice, ese señor que está ahí, que está con su periodo, ese señor me está siguiendo. ¿No? El señor está en su periodo de problema. La idea es eso. O sea, eso es expresar la realidad. Puede ser lógico, coherente y bien dirigido, a ver las relaciones formales como de alguna manera, puede haber ideas, por ejemplo, el paciente que habla, el paciente maníaco, viene pues una nueva idea, habla un tema, otro tema, nunca termina. Habla de fútbol, habla de política y uno pues no termina. En su base maníaca, entonces uno va viendo en este nivel. Todo esto es en la forma, pero lo que a mí me interesa que ustedes vayan viendo. Ya les habla de neologismo, ¿ven? Transmisión de nuevas palabras, de nuevos significados, bloqueo. Hay gente que está hablando y en un momento se queda callado. Algo pasó, en ese momento está escuchando voces y lo bloquea. Perseveración, repetición excesiva de palabras, frases, ideas. El contenido. Preocupaciones actuales, culpas, por ejemplo, hay sentimientos de culpa imaginarios y sentimientos de culpa reales. Lo que hace daño que son imaginarios. O puede haber temores, todo esto. Pero más me interesa, por ejemplo, trastornos y pensamientos sucesivos. Pensamientos sucesivos, ideas, impulsos, imágenes recurrentes y persistentes que se presentan como intrusivas y perturbadoras que se reconoce excesiva y irracional. Por ejemplo, un pensamiento obsesivo compulsivo. El pensamiento obsesivo piensa que al viajar en la combi se había contagiado por tocar que se coge para no caer. El paciente baja, se lava las manos y nuevamente le viene la idea que no se ha lavado bien y vuelve a repetir. O sea, el pensamiento es la idea y la compulsión es el ritmo. Y son personas que están horas en ese nivel y es terrible. Tengo el caso de una pobre chica que es una enfermera, lastimosamente ella cree que cada vez que se sienta se va a contagiar con HIV. Entonces va a la consulta de pie. Yo ya lo conozco, no le digo ni que se sienta.
esa pobre chica en el trabajo, que entonces tendrá una silla especial, o llevará algo para poner. Después vino otra señora que todo lo cogía para poner, todo papel higiénico. Y su esposo era un colega, doctor, me dice, yo ya de esa, creo que voy a tener todo un almacén de papel. Porque la señora cogía papel para abrir la puerta, cogía papel para abrir la llave del lavatorio, todo era papel higiénico. Y la taza, papel higiénico. Esos son casos pues, obsesivos compulsivos que te lo llevan a una pérdida repetitiva, que dicen respuesta a obsesión con el objeto de ansia, pero tiene ansiedad. La persona sufre de no lo puede controlar. ¿Qué hay tratamiento? Sí hay tratamiento. Es contigo. Pero a veces esa idea obsesiva puede pasar a otro lado. Entonces, delirio, eso es otro dato importante. Lo que nosotros también se convierte como la delusión. ¿Qué es la delusión? Es una idea errónea que entra patológicamente, idea que la gente lo sigue, idea que le quieren hacer daño, o persona que camina por la calle y que piensa que le están hablando indirectas. Es terrible. Yo recuerdo una vez que fuimos a un evento en Arequipa con un colega y estábamos en el parque pues, y pasa una chica y el señor, su enamorado, ¡pah! Regresó y la agarró de la sola para mí, ¡oye, que lo están mirando! ¿No? Y si solamente lo miró, en un paranoico. Entonces le dije, tranquilice, ¿qué le sucede? Ah, que esa pobre chica, con esa relación, por eso que ahora en las relaciones de pareja, ya no solamente se necesitan certificados de salud física, sino salud mental. Esa pobre chica no lo iba a dejar para nada, ¿no? Estaba paranoico. Entonces, tener cuidado. Y fíjense acá hay que ver realmente la idea delusiva, cómo lo lleva a tener ideas que realmente creen que es verdad. Y no es verdad, sino la alejan de la realidad. Ahora, acá, antes que me olvide, ahí viene, todo estos trastornos de pensamiento viene lo que se llama la psicosis, que vamos a ver. Y tenemos la psicosis esquizofrénica, el psicótico, la psicosis tóxica, la psicosis inducida por las drogas, psicosis sintomática. Lo que estamos viendo en la actualidad es la psicosis inducida por drogas, que viene el diagnóstico con esquizofrenia. Hay gente que cada vez que consume sale de realidad. Deja de consumir, vuelve. Y ese es para un debate pensar. Porque al final de cuentas, o es psicosis inducida por un tiempo, o es esquizofrenia. Por ejemplo, ahí viene la dualidad, antes que me olvide, en este caso de psicosis. Yo, por ejemplo, puede ser que yo tenía antecedentes de un trastorno esquizofrénico, ¿cierto? Entonces, yo tenía antecedentes esquizofrénicos y empiezo a consumir. Puedo consumir marihuana y ese cuadro que está ahí aflora. Entonces tengo consumo de drogas más cuadro esquizofrénico. Esa es una de las teorías. Dos problemas, ¿no? Dos problemas. La otra teoría puede ser de que yo consumo marihuana y fruto del consumo aparece un cuadro de psicosis inducida. Una oración. Dejo de consumir, vuelvo a lo normal. Y los otros, que los dos debutan al mismo tiempo. Entonces, esos son los terribles que no. Por eso que hay mucha gente que defiende la marihuana, no tiene sustento. Los aspectos neurobiológicos hace daño. Ahora, que no todos caigan en ese nivel, sí, hay una fuerte tendencia que caiga la daño. Entonces, la psicosis se aleja de la realidad. Y hay gente que en cuadro psicótico puede cometer cualquier cosa, como no se dan cuenta. Si a mí creen que me van a matar, ¿qué hago? Me defiendo, ¿cierto? Hay gente que está al pie de su armada, va a dar un revólver, un cuchillo. Entonces, puede ser. El daño tanto es que creen que hasta en la comida le están dando algo. Y es su familia. Yo he visto un caso que todo comía productos enlatados en el mismo abrigo. Su atún, porque creían que la mamá le estaba poniendo algo. Entonces es una idea extraña que se ve. Miren, la idea de lograrse grado de comprensibilidad, la certeza conceptiva, armonización ante la crítica y el grado de organización, no da su brazo tercero. La idea psicótica es eje de su vida. Yo puedo toda la noche tratar de comer, no va a aceptar. Porque el núcleo psicótico establece, hay un periodo de entrada, periodo de estabilización del núcleo psicótico, y cuando el tratamiento empieza a romper, precisa, en ese caso. Una pregunta. Eso se está viendo bastante, más por todavía cuando hay consumo de pasta básica o cocaína.
hay un paciente, ¿no?, que vino con esa dualidad, esquizofrenia y consumo de pasta básica de adicción, ¿no? Ajá. Bueno, vino babeando, o sea, que sin hablar, totalmente fuera de la realidad, ¿no? No hablaba, no quería comer, había que darle de comer en la boca, todo eso. Bueno, con la medicación, con todo eso, y también con unos cuantos confrontos, se volvió a la realidad. Volvió a la realidad y comenzó a hacer todo, y fue muy proactivo y todo esto, ¿no? Pero en el consultorio ya con el psicólogo ya veía viendo sus ideas de que se le mete el Espíritu Santo, todo eso, ¿no? Y también se trabajó mucho con eso, pero lo que pasa es que murió su mamá hace poco, ¿no? Y ya, bueno, siempre, o sea, yo veía que con el psicólogo le iba trabajando esos pensamientos, ¿no? En lo cognitivo, ¿no? Que son pero el día que murió la mamá, para darle la noticia, le dijo, sí, el Espíritu Santo me había dicho que se había llevado a mi mamá, le dijo así, ¿no? Y el psicólogo, sí, yo te creo, le dijo, o sea, le reforzó, ¿no?, en ese momento, ¿no? Porque en realidad nosotros no sabíamos cómo iba a reaccionar, ¿no? Si iba a llorar o si iba a ponerse agresivo. Claro. Pero en el momento él no lo tomó, o sea, lo tomó como reforzando totalmente, y ahora otra vez comenzó que se le mete el Espíritu Santo con más fuerza, así, en su cuarto a veces lo hemos tenido que subir porque se ponía pesado. O sea, ha sido bien. Bueno, Claro. lo hemos llevado al Valdizán, porque Ajá. él se entiende de Valdizán, y él le ha dicho cosas al psiquiatra, ¿no? Y el psiquiatra le ha dicho, no, por eso no existe, prácticamente le ha dicho, tú estás loco, le ha dicho, ¿no? Y nada más lo único que ha hecho es subirle la dosis, ¿no? Claro, en ese caso, por ejemplo, es importante lo que usted pregunta, es un cuadro real para ser esquizofrénico, asociado al consumo. Ahora, el tratamiento es integral. El tratamiento básicamente es el aspecto biológico de los medicamentos. Un paciente esquizofrénico tiene que recibir tratamiento toda su vida. No hay vuelta ya. Eso es como si fuera un paciente diabético. Es saber que le falta la sustancia, le puede faltar una semana, 2 semanas, pero la tercera semana le cae, le vuelve. Más aún si hay un estresor como este, por ejemplo, de pérdida de un ser querido. Los estresores, siempre se habla, hay factores predisponentes, lo que yo traigo, ¿cierto? Carga genética, ¿verdad? Factores precipitantes, problemas que he tenido en el caso de consumo, y desencadenantes, la pérdida. Entonces, esta vez. Entonces, a esa persona tiene que tratarla, porque el día que deje de tomar medicina, vuelve a suceder. Y vuelve mucho más fuerte, se vuelve a consumir. Los tratamientos. Ahora, lo que hay que tener cuidado, cuando esté en ese estado, no hay que ser confronta, porque si no, más estresor. Y el persona puede ser eso. Hay que tener mucho cuidado con esos pacientes, porque en un momento dado, estas personas pueden variar y pueden quitarse la vida. Como inclusive. Tener mucho cuidado en ese caso, evitar el confronto. Por eso yo decía al inicio, una cosa es el manejo con pacientes que solamente consumen, y otra cosa es los manejos duales. Tiene que ser un poco diferente. Con los pacientes duales hay que tener un poco más de paciencia. Yo sé que nos saca de quicio, pero paciencia, porque no todo lo que hacen no es porque ellos quieren, sino por su estado, en que se puede. Y hay que evitar. En ese caso, por ejemplo, ¿no? Si el paciente es dual, pero no se sabe, ingresa a la comunidad, porque la mayoría ingresan por la fuerza, no ingresan voluntarios, entonces, ¿cómo determinarlo? Tendríamos que... De todas maneras necesitan un evaluación. examen de evaluación previa. Así, ¿no? En algunos casos, claro, en algunos casos sigue. Por eso los datos de la familia son importantes. De la familia ves también oculta información. Ah, sí, pues. No, hay que tener cuidado. La familia, Protege como saben de demasiado. experiencia, la familia cuando las cosas van bien, están contigo. Pero cuando algunas cosas no están bien, te echan la culpa. Eso es lo real. Conflicto. A veces parecería que las familias son, algunas familias, peor que los pacientes. Es una familia enferma, con una serie de situaciones, o adictos a ese nivel. Entonces, para que vean, por ejemplo, una vez yo vi un paciente, para que vean la cuenta. Entonces yo vi un paciente, y el paciente miraba ahí, había una figura, digamos, una imagen del Señor de Milagro, y lo sonreí. Entonces, es la observación. Seguí entrevistando y otra vez volví. No está bien. Su mamá era química farmacéutica.
Y su papá era un ingeniero sanitario. Entonces yo le hice la entrevista, le dije, al final le dije que salga un ratito el paciente, le dije, le di toda la información, señora. Le digo, me parece que su paciente tiene un cuadro, no solamente consumo de drogas, sino tiene otro cuadro asociado, un paciente psicótico. De la noticia a terminar, o es psicosis inducida por drogas, digo, pues que hizo el premio. ¿Cómo? Le digo, usted doctor, ¿me va a decir que mi hijo está loco? No le estoy diciendo que está loco, que tiene síntomas que la alejan de la realidad. El término locura sí está, siempre lo catalogan todos los pacientes. Es lógico, sale de está loco. El término no, por eso Carvalizán dice, no, yo no quiero un hospital de edad porque es un hospital de locos. A la Correa más locos oye, no. Entonces la gente no quiere, y dice, yo no quiero ir a psiquiatra porque es un loquero. No, eso no dicen, pero no es verdad, pues, porque parte del capítulo de la psiquiatría es eso, que es importantísimo. Entonces tienen temor. Entonces cuando yo le hablaba a la señora, no, usted se equivocaba. Entonces mire señora, con mucho respeto, usted tiene toda la, digamos, su expectativa y de buscar otra consulta a otra persona. Yo le digo, me afirmo lo que tengo. No, doctor, usted tengo, y se despidió no de buena manera, tal vez. Estoy yo respetuoso también, señor, usted tiene todo el derecho de consulta. Pasó menos de un mes. Incluso, ¿qué le había ofrecido bien al muchacho? Yo voy al tratamiento de la familia Cuadrito, como gente de mucha plata, siempre y cuando me compres un carro. Y le compraron un carro. Y encima digo, ¿y dónde vas a estudiar? Yo fui a estudiar en la escuela de mando medio. Hay un tecnológico que queda ahí en grado, Pardo creo que es. Ese Pardo creo ahí en la media grado. ¿Qué es el estado? Entonces, no pasó 2 semanas, volvió la familia. Entonces, ya lo noté un poco menos demandante. Dijo, sí señora, entonces uno tiene que ser cortés a pesar que en un momento lo trate mal. Entonces, señora, paz, al final son pacientes, pero también la familia enferma, ¿no? Paz, señora. Doctor, usted tenía la razón. Y he perdido 15 días. ¿Por qué, señora? Usted lo que me dijo era verdad. He ido a otros 2 colegas suyos que han dicho. Y incluso me llamó la atención porque ya no empezó el tratamiento que le había dado al doctor al inicio. Pero usted no quiso. Sí, doctor, y además compré el carro y el primer día que se lo chocó el carro, no decía. Desde ahí está el tratamiento. Así, chico. En la familia, creo que un break. Si no se van a volver extranjeros. Sí, las entonces. No se olviden de firmar su asistencia. Con permiso, asistencia. Buenos días con todos. Hola, buenos días. Ay, Dios, sí, eso no sé. Sí, hace su desayuno. Estoy helada. A la señora y le dijo, no, mi hija sí hay días, sino de que esto va en la mañana y entonces ahora no es mi hija. Entonces ahorita la voy a llamar a Lili para no, es que ya terminó. Ya se fue con su No sé si se podría bajar un poquito el programa. ¿Vas a quitar? Se extraña a Rombo, ¿no? Campeón. Oye, ¿tú dentro dónde estás? ¿Tú estás en el Chile? Bueno, sí. Ay, hay un pequeño un centro de
20 de nota. Hay un paciente que... 20 de No, nota. yo quería hablar, pero ¿saben quién es? Hay que leer sobre. Un centro de Cineguía que estudia con nosotros. ¿Ah? ¿Estás trabajando? No, en Cineguía, un centro ahí en Cineguía que estudia con nosotros, ¿sabes? En Cineguía. ¿Está bien ahí? Un poquito mejor. Yo ya para el otro curso no estaba sabiendo el problema que es su digestión. ¿Cuánto está? Todavía. Es poco lo más. No, yo no. Tú que no llevas todos los cantos. ¿Ah? Es poco grueso. No terminamos resfriado. ¿En qué comida estás? ¿Dónde queda? ¿Quién está directo ahí? ¿Cuánto me limpia? ¿Va a un médico? Sí. Ah, ¿morir de una vez? ¿Tienes una gripa? Pero como tú me dijiste eso, pero porque a veces una persona que lo van a perseguir, obviamente puede haber su patología, pero no todo son patologías. Hay síntomas Pero también puede ser lo contrario. El tratamiento. Los síntomas. ¿Cuál es? No sé si en alguna parte hay una situación para la composición. quiero que hoy Vuelve rápido, nunca te llegas a entonces, esa ansiedad Todo lo voy a exponer. La pregunta era... la alucinación y esto te desconectada y yo le doy por eso trabajando la